esta mañana. Germán, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, para vos y bueno, para toda la audiencia. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Germán, queremos hablar un poquito, queremos conocer un poco con respecto a este nuevo cuadro tarifario que se viene para nuestra comunidad. Bueno, sí, como bien vos decís, bueno, en el día 23 de febrero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó en el Boletín Oficial la resolución 198, que establece la vigencia de nuevos cuadros tarifarios del servicio de energía eléctrica, en este caso aplicables para los consumos registrados desde el 1 de febrero. O sea, en este caso en particular, tiene una especie de retroactividad en lo que hace a la vigencia, es decir, esto surge a partir de los precios mayoristas. A ver, es complejo, voy a tratar de hacerlo bien sencillo. El gobierno nacional establece trimestralmente precios mayoristas que se llaman precios estacionales, cada 3 meses. El 1 de febrero publica, a través de la resolución 7 de la Secretaría de Energía de la Nación, los nuevos cuadros tarifarios que en definitiva son la base de cálculo, los nuevos cuadros mayoristas, que en definitiva son la base de cálculo para los cuadros que después cada provincia aplica en su jurisdicción, como en el caso de Navarro, que nosotros nos regimos por los cuadros tarifarios y marco regulatorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, la provincia de Buenos Aires traslada esos precios mayoristas, digamos, nacionales, a los cuadros provinciales, y como esos cuadros tienen aplicación 1 de febrero, también la provincia de Buenos Aires le da la misma vigencia, es decir, a partir del 1 de febrero. Eso es, en grandes rasgos, lo que estamos ahora teniendo en carpeta para las próximas facturaciones. Destaco también particularmente que en estos cuadros en particular no incluyen ningún incremento de lo que se llama valor agregado de distribución, que nosotros en la jerga conocemos como VAT, que en definitiva es lo que le queda a la cooperativa para afrontar los costos propios de distribución, ya sea salarios, inversiones, mantenimiento y todo lo que incluye a lo que es el movimiento, digamos, de toda la cooperativa, de la parte eléctrica fundamentalmente. La vida diaria de la cooperativa. Claro, en este caso estos cuadros simplemente se le va a incrementar al usuario considerablemente, después lo vamos a mencionar, pero a su vez a Copesna también se le incrementa considerablemente el costo de compra de la energía, pero no tiene ningún adicional sobre el valor agregado de distribución. Lo que hemos escuchado a través digamos, por intermedio de las federaciones, es que en un corto plazo, no sabemos cuánto, vendría un nuevo cuadro tarifario que, además de este incremento que ya lo va a tener, con un incremento de valor agregado de distribución, que eso sí sería un adicional para que las distribuidoras puedan afrontar el incremento de costos que ha habido en los últimos meses. Recordemos que no hay incremento de valor agregado de distribución desde junio del año pasado, es decir, todas las distribuidoras, inclusive Copesna, están afrontando todo este contexto inflacionario sin incrementos adicionales de valor agregado de distribución. Entonces, hoy por hoy la distribuidora, amén de que al usuario le impacta fuertemente en su bolsillo, bueno, lo que también corresponde decir es que la cooperativa no ve incrementada su parte para afrontar los costos. Sí, obviamente va a tener una facturación mayor, pero a su vez también va a tener una erogación mayor en la compra de energía, porque también la cooperativa compra a un cuadro que también está establecido por la provincia. Entonces, eso quiero dejar en claro. Obviamente el usuario le repercute, y tal vez a una porción de los usuarios
no le interese esto que yo estoy contando, porque está diciendo como a mí me aumenta el 100% y la cooperativa sigue diciendo que no le alcanza. Bueno, en realidad es una realidad. Yo, a ver, ilustro una realidad, o sea, menciono una realidad, después, bueno, cada uno podrá entenderlo, compartirlo o no, por supuesto. Bien, vamos por parte entonces. En febrero, digamos, se determinó por la provincia de Buenos Aires o por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires un aumento en el valor de la energía para el usuario, pero también para Copesna, que tiene que comprar la energía. Exacto, o sea, se incrementa tanto el valor de venta de la energía, que es lo que recibe el usuario, pero a su vez también el valor de compra, lo que se llama valor agregado de distribución, que es una porción de la tarifa que está, digamos, destinada a afrontar los costos propios de distribución, no se incrementa. Y cuando hablamos de costo de distribución estamos hablando de el sueldo del personal, el mantenimiento de los vehículos, las inversiones en las subestaciones, si hay que cambiar digamos, una tormenta que te tira cables y postes, bueno, todo eso es mantenimiento. Bueno, poste. O todo lo que es mantenimiento correctivo, bueno, todo eso son parte de los costos que tiene la distribuidora, que debería la tarifa obviamente reconocerlos, pero bueno, hoy se viene con un atraso importantísimo debido a las diferentes políticas de un color o de otro color, del que fuere, distintas políticas sobre tarifas de servicios públicos que han venido degradando los ingresos a todas las distribuidoras. Hay distribuidoras en la provincia de Buenos Aires que están con deudas atroces sobre el mismo proveedor de energía o de otros proveedores. No es el caso de Copesna. Copesna no tiene deudas, gracias a Dios, pero bueno, también hay que decirlo que se está con lo justo y que hay que salir a recaudar lo que son las cobranzas antes de la factura de EDEN, que hoy son alrededor de 140 millones de pesos, lo que hay que juntar mensualmente, y seguramente en la próxima factura ya va a incluir este incremento, y estimamos que se va a duplicar ese monto, que va a estar en el orden de los 280 millones de pesos. Bien, entonces posteriormente después vendría otro aumento, pero en este caso para que las cooperativas eléctricas puedan afrontar los gastos de movimiento, digamos, de en sí de las cooperativas. Exacto, lo que se llama valor agregado de distribución, que en definitiva, como decía, son el monto que le queda entre la venta y la compra para afrontar todos los costos. Perdóname que te aclare algo. Sí, dale. Vos mencionás el universo de cooperativas. En realidad esto no es solamente para las cooperativas, sino también están incluidas en esta problemática las distribuidoras eléctricas provinciales, que se llaman, que son, en el caso de que nosotros vemos más seguido, en el caso de EDEN, que tanto en Mercedes, por ejemplo, o en Lobos, o en Roque Pérez, bueno, ellos, EDEN es quien presta el servicio de distribución de energía local, y bueno, aplican los mismos tarifarios y tienen los mismos cuadros tarifarios y tienen exactamente la misma problemática que las cooperativas. Bien. Eso perdóname que lo aclare. No, está perfecto, para saber que aparte de las cooperativas eléctricas también en el interior está EDEN. Exacto. Germán, ¿nos podés dar ejemplo de los aumentos que se vienen y a partir de cuándo vienen los aumentos? Bueno, como dije en principio, los incrementos son a partir de los consumos registrados desde el 1 de febrero. Esto va a repercutir en las facturas en la mayoría de los usuarios. Como nosotros vamos 2 meses con retraso, digamos, de la lectura de los medidores, esto va a repercutir parcialmente en la factura que se emita en el mes de mayo, y seguramente parcialmente en la factura de abril y en su totalidad en la factura de mayo. Supongamos que un usuario que le lee el 15 de enero al 15 de febrero, bueno, en este caso va a tener
15 días al valor del cuadro anterior y 15 días al valor del cuadro nuevo. Eso probablemente sea en el mes de abril. En el mes de mayo, ahí seguramente ya va a incluir días, toda la lectura va a incluir todos los días posteriores al 1 de febrero, entonces va a tener el incremento total sobre el consumo, digamos. Así que eso seguramente, en la mayoría de los casos, salvo las industrias, que en esos casos se leen mensualmente los estados, en ese caso sí, en la factura que se emita en el mes de marzo, ya va a tener el incremento de todo su consumo. Esto se hace aproximadamente después de los 20 de cada mes, en el caso de estos usuarios que llamamos usuarios industriales. Pero yendo puntualmente a los incrementos, bueno, como buena noticia para algunos usuarios, bueno, aquellos usuarios que sean favorecidos o beneficiarios con la tarifa social o pertenezcan al segmento de menores ingresos, que es el segmento N2, o los usuarios del segmento N3 hasta 400 kilovatios no tienen incremento alguno en estos cuadros tarifarios. O sea, eso es la parte de la población más vulnerable, digámosle, caso, como decía, tarifa social, menores ingresos y medianos ingresos no tienen incrementos. En este caso en particular no van a tener incrementos. Es decir, que van a pagar lo mismo que venían pagando a partir del año pasado. Básicamente no ha habido incremento en esos casos. O sea, el vecino tiene que agarrar la boleta de Copén y fijarse hasta 400 watts de consumo mensuales, digamos, los vecinos no van a tener aumento. Los que estén en el segmento, en ese caso el segmento N3. Recordemos que hay una segmentación de allá de fines del año 2022 que dividió los usuarios residenciales en 3 segmentos. Segmentos N2, que es menores ingresos, segmento N3, que es medianos ingresos, y segmento N1, que es altos ingresos. Los dos segmentos primeros, N2 y N3, que son, repito, menores ingresos y ingresos medios, no tienen incrementos. Tampoco los de tarifa social, que esos son otra porción de usuarios que dispone la provincia de Buenos Aires. En ese caso no van a tener incrementos, en ningún caso. Los que tienen incrementos son los del segmento N1, por eso nosotros hace unos días, y recordar que hicimos una nota también, sí, donde nosotros recalcábamos que se hiciera, que aquellos que no habían hecho la declaración jurada en el registro abierto de subsidio de la energía, que la hagan, porque se venía un fuerte incremento para aquellos usuarios del segmento N1 que no tienen prácticamente subsidios, y bueno, si aquel que no había hecho la declaración jurada lo iban a incorporar en el segmento N1. Esa información se puede ver en la factura de Copesna. Ahí está el segmento que está cada uno. Si figura N2 o figura tarifa social o figura N3, prácticamente no va a tener incrementos en ningún caso. Ahora, el segmento N1, que es el segmento de altos ingresos, hablemos tanto en los usuarios residenciales urbanos como rurales, tienen un incremento importante, que hoy está en el 90% ese incremento. Entonces, como para dar un ejemplo, un usuario, vamos a hacer 4 ejemplos con el mismo consumo para que sea comparable, digamos, ¿no? Tomemos un consumo de 360 kilovatios hora mes. Bueno, ahí vamos a tener, en el caso del usuario N1, es decir, de altos ingresos, este usuario no tiene más subsidio, se le quitaron totalmente los subsidios, y un usuario que pagaba alrededor de 21.000 pesos por 360 kilovatios mes, con impuestos, de este valor con impuestos, va a pasar a pagar en el orden de los 40.000 pesos. Prácticamente tiene un 90% de incremento, porque en realidad es 20.800
a 39.500. O sea, tiene un 90% de incremento este usuario. El usuario del segmento N3, que es el segmento de medianos ingresos, pagaba en el orden de los 10.000 pesos y va a seguir pagando lo mismo. No hay cambio en este caso. En el segmento N2, que es el segmento de menores ingresos, pagaba 8.400 pesos y va a pagar lo mismo, no tiene incremento, en el caso del N2, y un usuario de tarifa social con el mismo consumo, repitamos, 350 kilovatios hora mes, pagaba 6.135 pesos y va a seguir pagando 6.135 pesos. En estos casos no tienen incremento, solamente tienen incremento los N1, que, como repito, del orden del 90%, y los N3 que consuman más de 400 kilovatios sobre el excedente de 400. Eso es lo que tiene incremento. No sé si ahí fue claro. Sí, por ahí la última parte del tema de aquellos que son del segmento N3, eso me parece que lo tendrías que volver a repetir. En el caso del N3 hay digamos, se desdobla la tarifa. Hay una tarifa subsidiada hasta los 400 kilovatios y por encima de los 400 ese excedente es a precio de energía no subsidiada. Entonces, si alguien consume menos de 400, no tiene incremento. Si alguien consume 500, va a tener incremento sobre los 100 excedentes sobre los 400, no sobre los 400 iniciales. ¿Y hay alguna diferencia? Perdón. No, sí, escucho. Gracias, Germán. ¿Hay alguna diferencia entre aquel vecino o vecina que por ahí tiene algún localcito comercial o tiene algún pequeño emprendimiento? Bueno, en ese caso, sí. A ver, esto que hablamos, ejemplos que dimos hasta ahora, son tarifas residenciales, urbanas residenciales de los distintos segmentos. ¿Y rural? Ahora, y rural, sí, tanto urbana como rural, lo que se llama T1R o T4R. Ahora, en los casos de los comercios, bueno, ahí también tienen incrementos importantes. También se les quita el subsidio, 100%, tenían muy poco de subsidio, ahora ya no tienen nada de subsidio, este tipo de tarifas. Y para dar un ejemplo, un usuario de la tarifa T1G, que es un comercio, en este caso 500 kilovatios hora mes, un comercio muy chico o una oficina que de uso comercial, bueno, en ese caso pagaba 24.600 pesos y va a pasar a pagar 64.000 pesos. Acá tiene un 160% de incremento en este caso, porque en las tarifas T1G también había un desdoblamiento, hasta 800 kilovatios tienen un valor y más de 800 tenían otro valor. Ahora se unifica y no hay subsidio en ninguna porción de este tipo de tarifa, llamémosle comercial o de uso general, digamos, ¿no? En el caso de un usuario también de la tarifa T1G que consuma 1.500 kilovatios, que puede ser, no sé, un kiosco o una oficina con más consumo, bueno, abonaba 74.000 pesos y va a pasar a abonar 183.000 pesos, es un 146% de incremento. Son incrementos importantes. Y bueno, después tenemos las industrias, bueno, que ahí, dependiendo de la potencia y demás, es más difícil dar ejemplos, pero el incremento va entre el 90 y el 140%, dependiendo la categoría y la escala de consumo de cada usuario. Esto es, como te decía, en las industriales o comercios más grandes, como puede ser un supermercado de más de 10 kilovatios de potencia, en este caso tienen esos incrementos. Y bueno, también tienen un incremento importante aquellos usuarios de tarifa T4 no residencial, supongamos un tambo chico de menos de 10 kilovatios de potencia, ahí tiene un incremento importante del orden del 180%. Así que bueno, sé que es
complejo y enredado, pero bueno, son incrementos importantes que en el abanico van desde el 90% al 180%, dependiendo la tarifa que esté encuadrada y la escala de consumo de cada uno. Quiero cerrar la entrevista, Germán, con esta síntesis que acabas de hacer hace unos segunditos nada más, que las vuelvas a repetir, pues me parece importante para fijar conceptos y que se entienda entonces la banda de aumento que hay entre mínima y máxima y hacia quién fundamentalmente está dirigido este aumento y quiénes de alguna manera por ahí no les repercute tanto. Bueno, empezamos de lo malo a lo bueno. El abanico de incrementos del T1R, que es el residencial, del segmento de altos ingresos, hasta las industrias, pasando por los comercios y los rurales no residenciales, tienen incrementos que van del 90% al 180% aproximadamente, dependiendo de qué categoría está y la escala de consumo. Los usuarios de tarifa social no tienen incrementos, los usuarios residenciales de la tarifa del segmento N2, que es el segmento de bajos ingresos, no tienen incrementos, y los usuarios residenciales de la tarifa del segmento N3 hasta los primeros 400 kilovatios de consumo no tienen incrementos. Eso un poco en resumen. Bien. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre. No, por favor, espero haber sido claro. Sé que esto obviamente, golpea el bolsillo de los usuarios, pero bueno, aclarar por enésima vez que Copesna no tiene nada que ver en la aplicación de las tarifas eléctricas, que Copesna debe aplicar los cuadros tarifarios tal como lo vienen, en este caso con un fuerte incremento para los usuarios, pero que Copesna en este caso en particular no tiene incremento en su valor agregado de distribución. Y bueno, nuevamente recalcar que aquellos que no hayan hecho la declaración jurada en el registro abierto de subsidio de la energía, lo hagan, porque todavía hay aproximadamente un 40% de los usuarios residenciales que no han hecho esa declaración jurada. Puede ser por desconocimiento, puede ser porque no quieran, o puede ser porque interpretan que no les corresponde que se le aplique un subsidio. Bueno, en ese caso, decisión de cada uno, pero puede ser que alguien, porque no tiene los medios o porque no sabe, no la ha hecho, y en este caso lo van a mandar a la tarifa N1 y va a tener un incremento importantísimo. Por eso que ya hace varios días que venimos recalcando esto. Hoy el 60% de los usuarios tiene hecha la declaración jurada y está, segmentado en el segmento que le corresponde, pero hay un 40%, que son aproximadamente 2.000 usuarios, que no tienen hecha esa declaración jurada y pueden estar siendo incorporados en el segmento de alto ingreso cuando no lo son. Muy bien, Germán, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y volveremos a hablar seguramente cuando ya impacten el valor de las tarifas. Bueno, perfecto, José Luis, estaremos en contacto. Muchas gracias. Chau, chau. Muy bien, así pasaba entonces.